bien. ¿Empiezas tú? Bueno, me llamo Begoña Valero, soy escritora de novela histórica. Mi última novela es Un testigo llamado Cervantes, que se publicó en enero de 2024, hace poco más de un año, y en estos momentos está imprimiendo su 7ª edición, así es que en principio va muy bien. Y eso le ha valido también el premio Odilo a la mejor autora de novela histórica, que otorga el galardón pionero de este género en España, que es la Semana de Novela Histórica de Cartagena. Allí tuve la suerte de coincidir con Posteguillo, que a él le entregaban el premio Ciudad de Cartagena por Maldita Roma, y a mí pues el Odilo por Un testigo llamado Cervantes. Entonces, aparte de esta novela histórica, también tengo... mi primera novela fue El trabajo de los libros, que es una historia sobre la vida de Gutenberg. Y eso fue en 2012. Luego en 2017, La Casa del Compás de Oro, publicada por Grijalbo de Penguin Random House. Y ahora esta novela, y el próximo, o sea, este mismo año, en octubre, se publicará La venganza de los templarios. Se trata de la novela que he escrito a consecuencia del premio, el galardón que me otorgaron, Letras del Mediterráneo, este año pasado, el 2024, en octubre. Justo ha coincidido pues las dos fechas, 2 premios en un mes, es una cosa extraordinaria. Y bueno, realmente, aunque he hecho otras cosas, tengo un cuento que se ha publicado en febrero sobre las fallas, un cuento mágico sobre las fallas, todo con Editorial Sargantana, o sea, el cuento y Un testigo llamado Cervantes, y ahora también la próxima novela, el premio Letras del Mediterráneo, La venganza de los templarios, también con Editorial Sargantana, que es el grupo editorial más importante de la Comunidad Valenciana, que tiene 7 sellos editoriales, así es que hay que hacer patria. Así es que no quiero tampoco, tengo más cosas, pero esto es un breve resumen, lo más interesante, creo yo, precisamente con esta novela. Ahora que Fernando os cuente un poquito su buenas biografía. Tardes y bienvenidos a todos. Yo soy Fernando Ortega y mi última novela es El Capitán de Granada. Es una novela histórica, aunque ya tengo otras novelas, no de este género, de ficción en general, pero por primera vez me he atrevido con la novela histórica. Es una novela que narra, novela lo que es la Guerra de Granada y esa relación que tuvieron los Reyes Católicos con probablemente el mejor militar de España, que fue el gran capitán Gonzalo Fernández de Córdoba. Efectivamente. Bueno, y mis anteriores novelas no tienen nada que ver con la novela histórica, pero yo siempre he sido un lector, un amante de este género, y bueno, pues un poco que es mi primera aproximación y de momento estoy muy contento con el resultado, y a ver cómo funciona la novela, que se publicó, ahora va a hacer, dentro de poco hará un año. Y bueno, si os parece, empezamos ya con nuestro intercambio de golpes. Primer asalto, comienzas tú, Begoña. Bueno, vamos a ver, ¿cómo surge, ya que es tu primera novela histórica, cómo surge la idea de introducirte en un tema que es bastante complicado, ¿no? Porque la novela histórica requiere muchísima bibliografía para poder realmente ofrecer un producto de calidad y no engañar a la gente. O sea, transformar lo que es un libro de texto, todo el mundo lo puede leer, pero suele ser aburrido. Sin embargo, a través de la novela histórica, pues una persona puede conocer la historia, pero al mismo tiempo disfrutar de la novela. ¿Cómo se te ocurrió? Bueno, pues en realidad fue un poco, es curioso, pero fue durante la pandemia. Yo empecé a leer pues, mucha novela histórica, empecé a leer también ensayos históricos, empecé a oír podcast, que también es una forma muy interesante de documentarse y sobre todo de lo que es la divulgación histórica. Y tuve como 2 ideas. Una idea era escribir sobre Viriato, otro de los grandes militares peninsulares, y esta segunda idea, que fue El gran capitán, me di cuenta de que había mucha documentación en ensayos, había bastante documentación en textos académicos, pero había muy poca novela histórica escrita sobre él.
Y digamos que yo quería romper una lanza por todos esos personajes insignes que tenemos en nuestra nación, en nuestro país, que luego no son bien reconocidos por la historia. De hecho, en los libros de texto prácticamente se habla poco o nada de todos esos grandes, en este caso militares que tuvimos. Y decidí abordar el tema. Y como dice Begoña, pues un proceso de estudio y de documentación muy profundo. Luego, evidentemente, había que intentar documentar un periodo bélico tremendamente largo, que es la Guerra de Granada. Y lo curioso del caso es que cuando yo empecé a documentarme, yo quería hablar sobre lo más conocido de Gonzalo Fernández de Córdoba, que eran las guerras italianas, que digamos que es donde adquirió todo el renombre y toda la reputación de gran militar que fue. Pero empecé a documentarme y, como dice Begoña, el proceso es tremendamente largo. Empecé a escribir, y cuando llevaba 1200 páginas me di cuenta que me había quedado todavía en la Guerra de Granada y aún me quedaban 2 guerras más. Así es que decidí cortar en ese final, ese famoso 2 de enero de 1492, y ya continuaré con la historia más adelante, que será mi siguiente proyecto literario. Ese fue un poco el por qué escribí esta novela. Bueno, ahora te toca a ti. Cuéntanos un poco por qué Cervantes, por qué consideras que es el mejor escritor que existe en lengua española, o directamente el mejor escritor, hasta que tú lo desbanques, o ¿cómo lo ves? No lo digo yo, Cervantes es el escritor universal por excelencia y por suerte es español. Entonces, esta historia nació porque nosotros tenemos la visión de un Cervantes mayor, vestido de negro, achacoso, escribiendo el Quijote, pero nada que ver con la novela. Un testigo llamado Cervantes es el que vemos en la portada, que es obra de Augusto Ferrer Dalmau, el pintor de batallas, y nos ofrece un Cervantes en Lepanto, en la batalla de Lepanto. Un Cervantes joven de 24 años, soldado del tercio, desafiante, valiente. O sea, nos encontramos un Cervantes que ya de entrada llama la atención. Y a mí me llamó muchísimo la atención, y sobre todo por un hecho totalmente desconocido en la literatura sobre la vida de Cervantes, que era su participación en un juicio como testigo en Valencia por un asunto criminal, la muerte de un pescador. Y eso se descubrió en 2016, cuando se encontró en el archivo del Reino de Valencia la firma de Cervantes en un documento que era su testimonio. Entonces, a partir de ahí, he podido reconstruir toda la historia que hay detrás de ese juicio, con todos los personajes reales, los acusados, los testigos, porque es una historia rocambolesca, que podíamos decir que es un thriller, pero es que es todo real. Y al mismo tiempo eso me llevaba a tener que investigar sobre los 5 años que Cervantes estuvo cautivo en Argel, porque tenía relación. Y lo que conseguí es encontrarme también con otra historia apasionante, así que se conoce lo que ocurrió en Argel, los intentos de escapatoria que tuvo, pero realmente me encontré con 2 historias increíbles. Por un lado, una de pura aventura que haría palidecer a Alejandro Dumas con, no sé, con sus obras maravillosas, ¿no? Por ejemplo, El Conde de Montecristo, que a mí desde pequeñita me encantaba, pues es que parece realmente, supera la realidad de la ficción, y eso está todo muy bien documentado, porque me he basado en los testimonios de testigos que fueron compañeros de cautiverio de Cervantes en Argel. Y eso está declarado ante notario, 12 testigos. Entonces he podido reconstruir también esa historia. Y supongo que por eso pues, me ha valido el premio Dilo a la mejor autora de novela histórica. Sí, yo lo que veo es que tenemos, parece los dos que tenemos una característica común, y es que nos gusta reivindicar que nuestra historia, la historia de nuestro país, es riquísima. Tenemos una historia magnífica, maravillosa. Tanto su novela como la mía están más o menos ambientadas en un periodo bastante parejo. Yo al final del siglo XV, ella al final del siglo XVI, y sí que es conveniente que entendamos que evidentemente la situación histórica no es la misma que tenemos hoy en día. Hoy nosotros tenemos en nuestro inconsciente colectivo como ya muy aprendido el concepto de nación, de país, de Estado. En aquella época eso no existía, en realidad es un concepto más decimonónico, pero sí que entendamos que existía una realidad social, que podamos llamar peninsular o hispánica,
y que muchas veces desconocemos hechos de nuestra historia que son magníficos, que estarían, yo creo que muy por encima en cuanto al interés literario de lo que escribió Alejandro Dumas y que no lo hemos escrito todavía. Y un poco, tanto ella como yo buscamos eso, romper una lanza por la historia de los nuestros, que también es interesantísima. Muy bien, pues nada, te iba a preguntar sobre si el inicio de tu novela surgía a partir de ese descubrimiento del 2016, pero ya lo has explicado, con lo cual ya no te lo pregunto. Sí. Te hago otra pregunta. Por lo que he visto, parece ser que tu novela, digamos que tiene dos líneas argumentales en el tiempo. ¿Te sientes cómoda con ese diseño en cuanto a lo que es la estructura de tu novela? Sí, la verdad es que era muy complicado, como ahora los capítulos están intercalados. Uno empieza leyendo sobre Valencia y de repente cuando quiere saber cómo sigue la historia de Valencia, lo paso a Argel. Entonces me imagino que el lector se cabrea un poco porque quiere saber cómo sigue esa historia, pero es que cuando empieza con el capítulo de Argel, entonces quiere saber cómo sigue lo de Argel y entonces lo paso a Valencia. O sea, voy intentando de forma que la historia va fluyendo, pero intercalándose las acciones que suceden, que una es de 1575 a 1580, que es el periodo que está cautivo en Argel, que por cierto Alejandro Amenábar en octubre de este año aparecerá en la pantalla la película El cautivo, que son precisamente esos 5 años de Cervantes en Argel, pero yo me he adelantado, o sea que todo lo que pongo es todo, me encantará ver, ¿no?, cuál es el enfoque que tiene Amenábar con la película, pero lo cierto es que coincidimos en Bocairent mientras él estaba rodando las escenas de Argel, precisamente, y yo presentando mi novela en la biblioteca de la localidad, y bueno, tuvimos ocasión de hablar y tal, pero claro, él no suelta prenda de lo que está haciendo hasta que nos salga, evidentemente. Y bueno, ya no me acuerdo lo que me habías preguntado, porque me he ido por las ramas. No, te había preguntado respecto a esa estructura de dos ejes temporales diferentes. Sí, pues la verdad es que es muy difícil en este caso haber escrito tal cual como están los capítulos. Yo tuve que cronológicamente situar la historia de Valencia por una parte y la historia de Argel por otra, porque yo tenía el día, la hora y el minuto casi que cuando se producían los hechos. Me refiero en Valencia, sabía que el día tal había declarado fulanito, el día tal, y tenía las declaraciones. Entonces yo quería que la historia que contara fuera cierta, lo que ocurrió. Entonces tenía que ser muy riguroso y eso es agotador, porque luego a la hora de la verdad, una vez ya tenía las dos historias, me resultó mucho más fácil intercalarlas para mantener la tensión del lector de principio a fin, porque nunca sabe exactamente lo que va a ocurrir. Incluso, fijaros si es difícil, y en eso tú también, los escritores de novela histórica, tenemos un problema, y es que si tú entras en la Wikipedia, en Internet, en el teléfono, sabes cómo acaba la historia. Por ejemplo, tú sabes que Cervantes no va a morir y va a escribir El Quijote, porque va a llegar a mayor, o sea, si tiene 25 años, tiene 28 años cuando llega a Argel y sale y llega a Valencia, o sea, lo rescatan y llega a Valencia con 30, sabes que no va a morir. Sin embargo, ¿cómo mantener la tensión de esa historia durante, o sea, en que el lector siga teniendo ganas de continuar leyendo cuando sabe que no le va a pasar? Pues eso es con cada instante. Y digo que Cervantes es que da para más. O sea, es una persona con una capacidad increíble, no le quedaba otro remedio, porque resulta que cuando lo capturan, él llevaba una recomendación, además del duque de Sesa, de don Juan de Austria, que tenía recomendaciones con las que pretendía ser capitán de los tercios, porque él había batallado en Lepanto, el manco de Lepanto, que por cierto no era manco, estaba inútil porque le habían herido, pero él se sentía, aunque era una herida fea o tal, él decía que era la más hermosa del mundo porque, bueno, se sentía orgullosísimo, ya que gracias a esa batalla, pues el Imperio Otomano y el Imperio Español, o sea, el Imperio Otomano no llegó a penetrar en Europa, porque si no, probablemente ahora todos, pues, hablaríamos árabe.
O sea que, por eso. Sí. Entonces, pues ya yo me voy siempre por las ramas y luego se me olvida lo que estaba. Pero bueno, el caso sí, que intercalando los capítulos, pues la idea es esa, es mantener la tensión, independientemente que la historia pues se sepa cómo termina. Por eso digo que es muy difícil para los escritores de novela histórica el poder mantener esa tensión constantemente, capítulo a capítulo, cuando el lector sabe lo que le va a pasar al personaje, ¿no? El protagonista. Pero en este caso, pues ya digo, a mí misma me sorprendía porque conforme iba leyendo sobre Cervantes decía, no es posible, lo van a matar, lo van a matar. O sea, cada capítulo pensaba que lo iban a matar. Y al final, pues es evidente que no lo mataban, pero ¿cómo puede salir de cada atolladero en el que se mete? Pues ese es el misterio de saber cómo contarlo para que resulte atractivo. Entonces, bueno, ¿y tú qué me cuentas del Gran Capitán? Porque yo de Cervantes os he dicho muchas cosas, pero cuéntanos porque es un personaje sí, también. Igual que Cervantes es un súper personaje, en este caso de la literatura, el Gran Capitán es el súper personaje del arte militar. Pero hoy en día vivimos una época de poca beligerancia, de mucho pacifismo, y nos cuesta trabajo entenderlo. Pero no podemos olvidar que la guerra ha sido una constante histórica. Hasta hace bien poco, no llega ni siquiera un siglo, hasta existía el derecho de conquista. Entonces, los grandes personajes de la historia, nos guste o no, aunque hoy desde un punto de vista moral lo podamos enjuiciar, muchas veces han sido militares o caudillos de ejércitos o reyes o dignatarios. Bueno, pues hay a lo largo de la historia determinados militares que, digamos, que han supuesto una revolución en el arte militar. Lo fue Alejandro Magno, lo fueron las legiones romanas con Cayo Mario, lo fue Julio César, lo fue Napoleón, sin lugar a dudas, lo fue Aníbal, pero lo que no sabemos es que aquí tuvimos al que provocó la auténtica revolución militar para pasar del medievo a la época moderna. De la misma manera que hubo un renacimiento en las artes, en las ciencias, en la filosofía, también hubo un renacimiento en el arte militar. Y el principal protagonista de esta revolución militar fue el Gran Capitán. Debemos entender que prácticamente hasta finales del siglo XV lo que se estilaba era la guerra medieval. La guerra medieval, esa que Hollywood nos ha vendido, de asedios, de grandes cargas de caballería, de caballeros totalmente arnesados. Bueno, pues hasta ese momento eso era lo que era la moda, era lo que ocurría. Pero el Gran Capitán planteó un planteamiento estratégico totalmente novedoso. Lo que hizo fue, quitó todo el protagonismo a la caballería y se lo dio a la infantería. Y desde el Gran Capitán el arte de la guerra cambió radicalmente. Prácticamente hasta el advenimiento de la aviación, hasta la Primera Guerra Mundial, todo el mundo guerreaba según las normas que marcó el Gran Capitán. Bueno, esto es una generalización un poquito exagerada, pero realmente fue el primero que cambió la forma de guerrear. Los tercios españoles dicen que él fue el padre de ellos porque fue el que esa doctrina militar, realmente fue el inventor de esa doctrina. Bueno, pues todo esto, que luego en las guerras italianas, las famosas guerras italianas y las batallas de Ceriñola y Garigliano, que son las más importantes probablemente de la historia militar española, todo esto lo experimentó en la Guerra de Granada, que fue una guerra tremenda, demasiado desconocida. Fueron 10 años de larguísima guerra y digamos que fue el laboratorio en el que él experimentó todas esas innovaciones estratégicas y tácticas. Pero es que además Gonzalo Fernández de Córdoba fue un personaje de estos tremendo, un personaje que creó no solo la doctrina militar, sino que impuso una forma de guerrear noble que hoy en día todo el mundo copió desde ese momento y que hoy en día no podríamos entender, porque era de una nobleza, pues eso, casi medieval. Es una de esas personas que cambia radicalmente la forma de ver las cosas. Y desde Gonzalo Fernández de Córdoba se combate de otra manera, es otra forma de guerrear. Y luego la Guerra de Granada fue algo realmente espectacular, fue esa bisagra entre la guerra antigua y la guerra moderna. Lo que pasa es que es muy desconocida, la tuvimos aquí, en la península, la extinción del último emirato nazarí, del último reino musulmán en España,
que sí hemos oído hablar de él, pero no sabemos todo lo que ocurrió, porque eso sí que fue un auténtico Juego de Tronos. El Juego de Tronos de la serie es nada comparado con lo que ocurrió en el reino nazarí de Granada. Bueno, pues todo esto lo narro en mi novela, cómo Gonzalo influyó en Boabdil, el último rey de Granada, la amistad que tuvo con él, cómo influyó a la hora de tomar determinadas decisiones, a la hora de entregar la Alhambra, y todas las guerras intestinas que hubo en el Mexuar, que era la corte nazarí. Y bueno, un poco mi novela parte desde la boda de los Reyes Católicos, que son los otros dos personajes fundamentales, junto con Gonzalo, y narra toda la guerra de Granada y todo lo que ocurrió en ese conflicto. Pero es una novela con mucha intriga, con muchos combates, con muchas batallas, con muchas traiciones, con espías. A lo que comentaba antes Begoña, hay veces que, siendo muy fieles a lo que es la historia, pues los escritores tenemos que poner un poquito de imaginación para, como decía ella, que no decaiga el ánimo, ¿no? Porque sabemos que al final el 2 de enero se tomó Granada ya, pero si sabemos el final, ¿cómo ocurrió eso? Bueno, pues aquellas cosas que no están documentadas, pues yo intento con unas líneas argumentales secundarias, pues ir suplementando la historia con mayúscula que conocemos, con pequeñas historias, con pequeños episodios desconocidos que no son falsos, simplemente no están documentados. Y es un poco la sinopsis de lo que es mi novela. Muy bien. Ese es un poco el tema. Bueno, cuéntame, Begoña, ¿cómo funcionaban los tribunales allí en el siglo XVI? Porque creo que gran parte de tu novela describes un poco cómo funcionó este porque tema. Realmente está documentado el juicio en Valencia. Entonces, si pensamos que estamos en el siglo XVI, el Reino de Valencia no tiene nada que ver con la justicia actual. Allí era el juez de mayor rango, era el justicia criminal, y era el que juzgaba pues, todos los casos de asesinato como era este. Entonces se suponía que había muerto pues, un pescador, y entonces pues, hay una especie de confabulación contra los mercaderes mallorquines. Bueno, la verdad es que está todo documentado en el archivo del Reino de Valencia. Yo he podido descubrir allí, pues eso, los testimonios de testigos, de acusados, y cómo funcionaba, pues de la siguiente manera. Allí estaba el justicia criminal, como digo, era el juez. Prácticamente había un escribano, que era el que tomaba nota de las declaraciones, y un asesor letrado, que era el único que sabía de leyes. Él sí que sabía de leyes y era el que más o menos llevaba y encauzaba todos los asuntos, porque ni siquiera el justicia criminal sabía de leyes. Entonces tenían que regirse por ¿cómo lo hacían? Pues a través de acumulación de declaraciones. O sea, no es como ahora en el que hay un abogado, en el que no, o sea, olvidaros. Ahí llegaba alguien, le tomaban datos, juraba sobre los 4 evangelios y entonces declaraba, tomaban nota de su declaración. Y se acumulaban todas las declaraciones de testigos, todas las declaraciones de acusados. En ese momento, cuando ya se tenían todas, la verdad es que el escribano escribía pues como el mismo demonio, no se entendía nada porque yo lo he visto y es muy difícil porque además está escrito en valenciano. Está escrito en valenciano porque era la lengua del reino de Valencia y está todo como unido todo, todas las palabras unidas en una misma hilera. Entonces, afortunadamente, había un pequeño resumen al margen de la declaración, porque era la que utilizaba el asesor letrado para ir luego al jurado, que el jurado eran pues 6 personas, prohombres de la ciudad, y que eran los que en realidad decidían con lo que le decía el asesor letrado. Entonces tenía un resumen, como digo, y le iba contando, pues este dice pum, 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 el otro dice pam, 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 y ahí iba contándolo todo. Y esto, según la ley, es esto. Y todos, pues normalmente decían, sí, ya está. Entonces el justicia criminal sentenciaba y punto. O sea, más o menos así era como funcionaba. Entonces, claro, es una situación que ahora nos llama la atención precisamente por lo extraña, y concretamente Cervantes declaró en castellano, no declaró en valenciano. Sin embargo, su declaración está en valenciano, porque luego se traducía, que era la lengua del reino de Valencia. Entonces, por eso digo que hay una cantidad de curiosidades alrededor de la historia que te hacen introducirte dentro del siglo XVI en Valencia, pasearte
por la ciudad, por el centro, verla de otra manera, con otra perspectiva. Por ejemplo, la Casa de la Ciudad, que es lo que ahora llamaríamos el ayuntamiento, pero que en aquel momento hacía de archivo, de cárcel de acusados, y además era donde se celebraban los juicios de la justicia criminal. Entonces era un edificio fundamental. Ha desaparecido, pero os lo digo para que, si leéis el libro, cuando vayáis a Valencia, a la Plaza de la Virgen, donde está la fuente enfrente, al lado del Palau, no hay un jardín. Ahí estaba la Casa de la Ciudad. Y a mí, la verdad es que me ha hecho sentir el pasear por dentro de ese jardín. Es que por aquí paseó Cervantes, o sea, tuvo que subir las escaleras, tuvo que declarar, tuvo que volver. Es que esa zona la pisó Cervantes, o sea, es como que dices, es que no estamos hablando de cualquiera, estamos hablando del mejor escritor de todos los tiempos en lengua castellana, o sea, el padre de la novela moderna, o sea, es que yo no me sentía capaz ni siquiera al principio de escribir, porque digo, es que voy a escribir sobre Cervantes, ¿dónde voy yo? O sea, no me atrevía. Sí, sí, pero vértigo, es que, te daría vértigo, ¿no? Total, pero tenía que contar, es que es una historia apasionante, que yo me lo he pasado tan bien, y yo creo que los lectores también, porque si va por un año, séptima edición, algo querrá decir. Eso que ha comentado Begoña es importante, y es el poder evocador que tienen las novelas para que nos metamos en una época determinada, que de hecho es uno de los objetivos de la novela histórica, es decir, recrear un tiempo que nos es ajeno, porque no podemos entender, por ejemplo, cómo funcionaban los tribunales o cómo se hacía la guerra en aquella época, pero es que realmente era así. Entonces, ese es uno de nuestros objetivos, que los lectores sean capaces de imbuirse en ese entorno, tanto cultural como lo que comían, lo que vestían. En mi caso, por ejemplo, en mi novela, yo tenía que escribir, porque casi todos mis personajes eran, entre comillas, nobles, tenía que escribir como hablaban los nobles o como se entendía que hablaban los nobles. Entonces, una de las cosas que más me ha costado a mí ha sido intentar utilizar un lenguaje que no me es propio, pero no para mí, un ciudadano del siglo XXI, sino seguramente para un labriego del siglo XV. Entonces, ese es un poco el objetivo que tenemos en la novela histórica, el que seáis capaces los lectores de meteros en la piel de un Cervantes, un Gonzalo, ese es nuestro objetivo. Y luego hay otro, por lo que comentabas, de que muchas veces cuando consultamos documentos históricos es prácticamente imposible leerlos, no solo porque sea un lenguaje antiguo, sino porque es muy difícil leer papeles de hace medio milenio. Entonces, muchas veces tenemos que entender que la documentación que tenemos ha sido reinterpretada y que además, la mayoría de las veces, los cronistas, que eran los historiadores, estaban pagados por aquel al que tenían que loar, a un rey, a un duque, a un conde. Muchas veces la información que tenemos es la oficial. ¿Qué hacemos los escritores? Pues aquellas cosas que no están claras o que son susceptibles de interpretación, pues metemos un poquito de nuestra imaginación para suplirlo. Uno de los ejes argumentales de mi novela es la posible relación que tuvieron la reina Isabel, la que luego se llamó la católica, con Gonzalo Fernández de Córdoba, que los rumores contaban que era algo más que una simple amistad. Pero no hay nada documentado. Hubo rumores, pero no hubo nada que lo certificara. Claro, no lo podía certificar ningún documento oficial. Imaginad lo que supondría que los reyes admitiesen una posible infidelidad. Seguramente no lo hubo, pero yo me baso en ese vacío histórico para escribir un eje argumental de mi novela, que de hecho es el eje argumental fundamental. Toda la novela se basa en qué pasó entre Isabel y Gonzalo. En mi novela no solamente hay guerras, también hay mucho amorío y hay mucha infidelidad, hay mucha traición, hay también todo esto. Muy bien, ¿qué más? Bueno, pues en ese caso, por ejemplo, también en la novela de Cervantes hay determinados aspectos controvertidos, como por ejemplo pues la homosexualidad, que era el pecado nefando. Entonces ahí tuvo problemas, pero porque bueno, ahí hay una historia muy especial que está muy bien documentada. Yo creo que he podido plasmar lo que se sabe, porque vamos a ver, si tenemos en cuenta que en el siglo XVI cualquiera que fuera homosexual, la Inquisición lo quemaba en la hoguera. Si alguien era liberado de su cautiverio en Argel, porque pagaban un rescate, pues tenía que declarar, por eso está el testimonio de los 12 compañeros de cautiverio, de que se había portado bien, porque si no,
al llegar a España, pues se encontraba con la Inquisición. Entonces, hay, ya digo, ciertos rumores y tal, pero ya digo, yo creo que lo trato con guante blanco el tema, porque vamos a ver, ¿quién va a decir que es homosexual si sabe que lo van a quemar en la hoguera? Y eso es una cosa muy personal. Entonces, nadie dice nada en absoluto. Por otra parte, también hablo del personaje Cervantes como espía, porque era espía de Felipe II. Por eso, probablemente, llevaba las recomendaciones de su hermano don Juan de Austria, porque él había actuado ya como espía y también tuvo un cierto trabajo en Argel como espía, entonces se le atribuye exactamente, no se sabe, pero sí que lo que cuento es lo que se sabe sobre el espionaje, que en realidad más que espionaje eran como relaciones sociales entre los diferentes imperios sin que se supiese mucho de ello. Pero sí que es verdad que, por ejemplo, a Felipe II no le interesaba tener, o sea, no le interesaba atacar a Argel para rescatar a los cautivos presos, porque eso era un negocio redondo, eran las Indias españolas. O sea, y no le interesaba no por nada, sino porque tenía muchos frentes abiertos. Tenía la guerra de Flandes, luego los ingleses no hacían más que atacarle los barcos que venían del Nuevo Mundo. Entonces, no quería tener en el Mediterráneo otro foco con el Imperio Otomano. Entonces, trataba de frenar el tema, pero Cervantes, estoy convencida, y además se supone que participó en la Topografía General de Argel, que es un libro que se escribió en el siglo XVI, que se le atribuye a Edo, pero que ese Edo nunca jamás, es un religioso, jamás estuvo en Argel. Incluso cree que se escribió a varias manos y que tiene participación de Cervantes. Ese libro me ha servido también para documentarme sobre qué era lo que ocurría en Argel, que por cierto es tremendo, porque no tenía nada que ver con el Imperio Español ni su comportamiento. Entonces, todo eso son historias que cuadran, o sea, que se introducen en una novela y que tienes que, en cierto modo, darle pues un empaque, es decir, demostrar en aquellos, es un puzzle al que le faltan algunas piezas, y precisamente la imaginación del escritor es introducir esas piezas que faltan. Exacto. Con la máxima veracidad, porque yo, por ejemplo, que pertenezco a la Asociación de Escritores con la Historia, donde están pues un número importante de los mejores escritores de novela histórica, que la función es precisamente que nuestras novelas se adapten a la historia objetiva, no la que se intenta inventar ahora, que hay muchos escritores que, pues bueno, les gusta hablar de la historia sin tener o ni idea o queriéndola cambiar. Eso es. Y no hay que verla tampoco, porque eso es otra cosa que también te quería preguntar. Vamos a ver, ¿tú piensas que tienes que escribir como en el siglo XV o como en el siglo XVI actualmente? No escribo como tal, pero los diálogos de los personajes sí que tienen que tener el tono que tenían en esa época. En realidad podía haber optado por no hacerlo así, pero entendía que cuando un lector está escuchando a Gonzalo, está escuchando a Isabel, está escuchando a Fernando, está escuchando a Boabdil, el lenguaje tiene que ser algo similar a lo que se escucharía en una corte. Y por eso me costó, eso sí que fue un trabajo importante, aquello que yo en mi mente tenía, traducirlo a un lenguaje, digamos, cortesano. Y ahí es donde vino la complicación. Pero bueno, ahora que ha comentado lo de Argel y lo del Imperio Otomano, sí que es importante que entendamos que hoy nos cuesta mucho imaginarlo, que en 1453 cayó Constantinopla y eso supuso no solamente la eclosión la eclosión, ya existía el Imperio Otomano, sino que supuso, aparte de un cambio en el estudio que hacemos de las épocas históricas, un pulso entre dos titanes, el Imperio Otomano por una parte y el Imperio Español. En su caso, ya en el siglo XVI, ahí sí que se dieron las grandes batallas con este imperio, sobre todo Lepanto, que fue la más alta ocasión. Que vienen los siglos y esperan ver los venideros. Exactamente. Pero es que ya ocurría, en 1453 ya empezaron los otomanos, o los turcos, a dominar el Mediterráneo. Entonces, el reino nazarí de Granada era una cabeza de puente que tenía que desaparecer, porque si hubiera existido esa cabeza de puente, ese reino, y
con todo el auge que tomó el Imperio Otomano, hubieran dominado todo el Mediterráneo, seguramente la historia se hubiera escrito de otra manera. Por eso la gente piensa que la toma de Granada fue una cosa como muy ceremonieta, pero es que fue esencial, era esencial por múltiples motivos, pero este era importantísimo. Es que el Mediterráneo estaba en manos del Imperio Otomano. Como dice ella, seguramente ahora hablaríamos otra lengua, vestiríamos de otra manera si no hubiera ocurrido Lepanto y si no hubiera ocurrido la Guerra de Granada, porque fueron dos hitos históricos esenciales para evitar el predominio del Imperio Otomano que duró hasta la Primera Guerra Mundial, es decir, que no se extinguió en esos momentos. No, el pulso estaba ahí, pero no lo ganó la monarquía hispánica definitivamente, sino que el Imperio Otomano continuó. Pero sí que es importante que tengamos eso en cuenta. En 1453, la toma de Constantinopla fue un hito histórico esencial para entender la macropolítica europea de estos dos siglos, del siglo que ocupa mi novela y del siglo que ocupa su novela. El Imperio Otomano era el titán, era la Unión Soviética del siglo XX, para que lo entendamos, y la monarquía hispánica serían los Estados Unidos del siglo XX, para que hagamos un paralelismo que podamos entender. Muy bien, pues nada. Bueno, no sé cómo vamos de tiempo, lo digo porque seguro que ya vamos bien, ¿verdad? Perfecto. Bueno, nos hemos ajustado, sí, ¿eh? Muy bien, qué obedientes. Bueno, ahora vamos a abrir un turno de palabra porque seguro que tenéis preguntas interesantes que hacernos, porque son dos personajes impresionantes, tanto el Gran Capitán como Cervantes, es que no tienen desperdicio. Ni parangón, ni desperdicio ni parangón. Son simplemente incomparables. Desde el mundo literario, desde el mundo militar, a prácticamente cualquier otro personaje. A mí me gusta la explicación que habéis dado de lo poco que habéis puesto en vuestra cuna, porque cuando lees libros de estos, hay veces que a mí me cuesta mucho leer porque me voy a Google y confirmas. Y veo, y sale un hijo por aquí y un hijo por allá. Sí. Y entonces a veces no sabes lo que tú antes decías, si estabas leyendo una novela, o estabas leyendo realmente algo histórico basado en la realidad. Sí, pues es que yo he hecho algo en la novela que creo que es muy fácil para el lector distinguir qué es historia y qué es ficción, porque al final he puesto una relación de personajes reales y de ficción. Todos los personajes de ficción son de mi cosecha, con lo cual todas las historias que hay alrededor de esos personajes me las he inventado yo. Sin embargo, los personajes reales, todo lo que hay alrededor de esos personajes es real. Por lo tanto, lo he puesto fácil para que el lector no haga falta que esté consultando Google constantemente. Te lleva a veces a caminos y a personajes que dices, no estoy, sí que estoy, vengo. Es una muy buena pregunta, porque uno de los problemas que tiene el novelista histórico es ese, cuánto pongo de mi cosecha y cuánto pongo de historia para ser fiel a la historia y no engañar al lector por una parte, pero darle el suficiente atractivo como para que sea una novela, no sea un texto académico. Excelente pregunta. Yo, por ejemplo, en mi novela, para ser fiel con el lector, al final he colocado un apéndice que yo he titulado Historia o ficción, donde explico qué cosas está más que demostrado documentalmente y qué cosas o bien son vacíos históricos que yo he rellenado con mi imaginación o cosas que directamente afirmo, esto lo he cambiado por tal motivo. Pero sí, el novelista histórico tiene esa misión, tenemos que ser capaces de contar la historia sin mentir, siendo fieles a lo que realmente ocurrió, pero con determinados suplementos para que la historia sea atractiva. Exacto. Para que no sea un ladrillo. Exacto, ¿vale? Y sobre todo para que no se confunda el lector, que no es un texto académico, claro. no es un ensayo histórico, no es un libro de texto, es una novela histórica. Entonces, en esa línea de cuánto pongo de mi cosecha y cuánto pongo de documentación real, ahí es donde viene el tema. Pero una cosa sí que podemos asegurar, y es que todos los novelistas históricos, antes de ponernos a escribir, hacemos un trabajo de documentación brutal, porque sí que nos duele mentir al lector, entonces no vamos a poner mentiras. Yo no puedo decir que la guerra la ganaron los nazaríes, sería absurdo. Sí que os quiero preguntar una cosa. A ver. Sí, aquí... Perdona, que no te veía, ¿no? Es que es a raíz de lo que estamos hablando. Y es en qué momento, ¿vale? Porque la literatura histórica tiene una particularidad que es que os
tenéis que muchas veces formar, ¿no? Leer mucho sobre el tema para, como bien decías, engañar al lector. ¿En qué momento decís basta? Decís, ostras, si sigo, no voy a parar nunca de conseguir información y de formarme en esta época? ¿Cómo decidís? Muy buena pregunta. Sí. De hecho, yo tuve un problema, y es que había veces que las fuentes no coincidían, y en un momento dado tenías que decidir si hacías caso a una fuente de otra, o tirabas por la calle en medio y hacías un híbrido. No sé en tu caso, pero yo estuve pues, como 2 años documentándome hasta que dije basta, porque era información redundante o información que no estaba clara. Sí, yo por ejemplo, pues sí que tardo en una novela de este tipo pues, 3 o 4 años, porque no es solamente escribirla, yo no me pongo a escribir hasta que no tengo claro la historia que voy a contar. Entonces sí que es verdad que es necesario documentarte. Lo que ocurre es que cada vez que te documentas encuentras más cosas y tienes que ponerle un límite. Y solamente lo que después de todo el proceso de estudio, de lectura, encuentras más o menos la historia que tú quieres, yo me centro exactamente en lo que quiero contar, porque si no es irte por las ramas y al final acabas, no sé, pues acabarías con una novela de 5.000 páginas y no es el caso. Con 5, sí, y no puede ser. Entonces es muy bonito cuando coges una historia, yo intento centrarme en esa historia, contarla y luego pues ya vendrá otra. De hecho, yo lo comentaba antes, mi novela iba a acabar con la muerte del gran capitán y cuando llevaba 1.200 páginas dije, solo estoy en la Guerra de Granada y tuve aún que recortar 400, o sea que es lo que dice ella, hay que centrarse porque si no es imposible. Y datos que hemos dejado, que no hemos comentado, miles, porque claro, es imposible. Yo tenía carpetas de documentación que eran pues de 1.000 páginas prácticamente, y eso no se puede meter en una novela. No debemos olvidar que es novela, no es un texto académico. Lo que pasa es que, por ejemplo, en un testigo llamado Cervantes, pues ha sido un periodo muy breve de la vida de Cervantes, que solamente, aunque hago un guiño a Lepanto, pero en realidad son unos 7 años de la vida de Cervantes, que es quizá el periodo más desconocido porque no se sabía muy bien qué es lo que ocurrió, ¿no? Entonces, lo que había pasado. Entonces, imagínate si cuentas Lepanto. Ya ni te cuento. Ahí ya necesito 7 libros. 7 libros. Pero bueno, que la idea es esa, que probablemente pues, me interese por otro fragmento de la vida de Cervantes que tampoco se haya contado, pero para eso necesitaría otra historia inédita, claro, sí, y me parece que va a ser bastante difícil de encontrar, como en este caso. De todas maneras, aprovecho para... Hay una frase muy conocida del gran capitán que dicen que es el primer español del que no ha habido de los grandes y legendarios, del que no ha habido que inventar nada, porque realmente todo lo que hizo es verdad. Así como siempre estamos con la idea de, bueno, es que hemos mitificado a un Cid, a un Pelayo, a un tal... Precisamente el gran capitán está todo documentado y lo que hizo, lo hizo de verdad. Además la frase es esa, es el primer gran militar español del que no ha habido que inventar nada, porque todo lo hizo. El problema es que no lo conocemos y esta es mi misión, que lo conozcamos. ¿La pregunta? La primera, me resulta curioso que siendo Cervantes una persona tan influyente, que haya estado, digamos, en la diplomacia del Imperio Español, haya llegado como testigo de un crimen más o menos mundano, que es la muerte de un pescador. Sí, sí. Entonces, ¿no se está documentando o cuál sería el proceso por el cual Cervantes llega a Valencia para ser testigo de un crimen mundano? ¿Vale? Vamos. Y la segunda pregunta, teniendo en cuenta el nexo de unión de las dos novelas, digamos, con la visión militar del arte de la guerra de Fernández de Córdoba, ¿cuál sería la visión que tendría de un siglo después con todo el devenir histórico? O, y al revés, me refiero, ¿qué enseñanzas que ha utilizado Cervantes en su vida militar podría comentar con Fernández de Córdoba si hubieran tenido la oportunidad? Bueno, primero, para saber lo que me estás pidiendo, tendrías que leer la novela. Pero eso se cuenta la novela. Se cuenta todo. Y además es que yo podía haber hecho 2 novelas diferentes, vender primero Argel y luego vender Valencia, el caso inédito del asesinato, ¿no?, del pescador. Pero es que así la novela queda perfecta, porque es que está completa. Y realmente
cuando tiene que declarar es cuando es rescatado de Argel después de 5 años cautivo, cosa que era prácticamente imposible porque pedía una cantidad exorbitante por él, y llega a Valencia. O sea, llega a Denia y viene luego 3 días andando, 2-3 días hasta llegar a Valencia. Los que estaban rescatados solían ser el puerto de llegada a Valencia, pero en este caso pues llegaron a Denia. Y bueno, y en ese momento es curioso porque Cervantes no tenía ninguna obligación de declarar en ese juicio. Y lo que le da un valor extraordinario a su personalidad, a su honorabilidad, es precisamente que después de 5 años cautivo, donde ha estado día tras día esperando la muerte, 5 años, que no es poco, que de repente se ponga delante de un juez a testificar cuando resulta que a toda la gente que testificaba en un determinado sentido acababa en la cárcel. Se arriesgaba a que lo encarcelaran. Entonces, por eso digo, es muy bonita la historia, porque nos está diciendo exactamente la personalidad que tenía Cervantes. Un hombre totalmente honorable, valiente, como digo, desafiante, y que, bueno, a mí me enamoró, ¿qué queréis que os diga? Y yo creo que a cualquier lector, me da igual del sexo que sea, se enamora de este personaje, porque es que es tan real, es que es de carne y hueso, es que lo ves realmente como debió de ser en su momento, porque sus compañeros testimoniaron lo que había hecho. Entonces está todo recogido por los notarios de los frailes mercedarios y trinitarios, que eran los que rescataban cautivos en Argel. Pagaban una cantidad y se los podían llevar. Y eso está todo perfectamente en lo que se llama la información de Argel, y se puede encontrar, o sea que no es un libro que esté descatalogado, o sea, lo podéis encontrar, no sé si es Cátedra quien lo publicó hace unos años, pero bueno, que yo he podido documentarme aparte de muchas más historias, pero ahí es donde demuestra eso, que él era así, y fíjate, se atreve a declarar cuando podía haber perdido la libertad. Y bueno, ¿y qué hubiera hecho? Pues la verdad es que el Gran Capitán fue el origen prácticamente de los tercios, con lo cual Cervantes debió de aprender esa forma de batallar, pues porque era un soldado de los tercios. Porque era un soldado de los tercios. Efectivamente. Bueno, ya lo he comentado un poco antes, digamos que fue el gran revolucionario del arte de la guerra, y prácticamente hasta Napoleón, incluso yo diría que hasta la Primera Guerra Mundial, la forma de guerrear era la que había, entre comillas, inventado Gonzalo Fernández de Córdoba. Seguramente si Gonzalo hubiera vivido Lepanto, bueno, primero que hubiera sido uno de los grandes generales, estaría muerto porque llevaba 100 años ya muerto, pero no cabe ninguna duda de que hubiera sido uno de los grandes generales de esa batalla. Y seguramente Cervantes, como soldado de los tercios, tiene mucho que deberle a la gran inventiva, a la gran imaginación de Gonzalo. Me ha gustado que has utilizado la palabra honor, honorabilidad, que define perfectamente a los dos personajes. De hecho, Gonzalo Fernández de Córdoba pasó a la historia, entre otras cosas, por ser el militar más honorable de su época. Por ejemplo, sabéis que cuando hay una batalla se hace un toque con las campanas a los muertos. Bueno, pues eso lo estipuló, lo mandó Gonzalo Fernández de Córdoba, y desde entonces pues siempre se hace lo que se llama el requiem por los muertos en las batallas, porque él era un hombre, tú lo has dicho, honorable. Esa es la palabra que define a los dos personajes, tanto Cervantes como Gonzalo. Y de la misma manera que después de Cervantes se escribió de otra manera, pues después de Gonzalo se guerreó de otra manera. Muy bien. Sí. Evidentemente, como habéis comentado, son dos personajazos, ¿no? Tanto Cervantes como Gran Capitán. Y de Cervantes hay muchos pasajes que no son conocidos, como que fue recaudador de tributos y tuvo un enjuiciamiento porque parece ser que no llegó todo lo que tenía que llegar, ¿no? Y Gonzalo también. Sí, efectivamente. Y de Gran Capitán, pues bueno, es esta creación de la recuperación de las legiones, de los cuerpos de ejército, de las operaciones de armas combinadas, ¿no? Exacto. Vamos. Sí. Pero claro, a mí lo que me resulta más complicado o más interesante del proceso de escritura de la narrativa histórica es que son personajes a los que vosotros tenéis que dar vida. Porque claro, los hechos históricos están, los conocemos, se pueden consultar, hay una navegación, hay una recuperación de ellos. Pero claro, tenéis que construir unos personajes, tenéis que darles
unos rasgos de personalidad, tenéis que insuflarles vida. Y claro, y esa vida tiene que verse en los hechos que no tenemos documentados, ¿no? Entonces, claro, eso a mí me parece muy interesante cómo lo hacéis, cómo construís esta personalidad. Si hacéis un retrato robot, una ficha, pues bueno, tiene que comportarse de esta manera en tal momento, tiene que tener estos rasgos. ¿Cómo lo creáis? Pues ya has definido perfectamente nuestro trabajo, ¿eh? Realmente es lo que hacemos, es decir, insuflar vida a personajes que están en la Wikipedia, pero que, como tú dices, hay que darles un poco de humanidad. Al inicio de tu intervención has comentado lo de las famosas, por así decirlo, auditorías que se le hizo. Las cuentas del Gran Capitán, que es uno de los pasajes más característicos de este personajazo que es. Bueno, eso lo escribiré en la siguiente novela. Pero oye, me ha encantado porque has explicado perfectamente cuál es el trabajo de un novelista. Pues en el caso de Cervantes en concreto, como digo, al principio me daba vértigo, porque eso es lo que me planteé, digo, pero ¿cómo voy a escribir yo de Cervantes? Porque es que me van a machacar, o sea, directamente, cuando salga mi novela, pues los especialistas y tal van a decir, ¿pero tú qué haces? Y lo que ocurre es que me basé, o sea, para detectar cómo podía ser, en cómo actuaba. Entonces, esa es la mejor forma de saber cómo es una persona. Por los hechos me conoceréis, o sea, así de fácil. Entonces, el ver su comportamiento en Argel, su comportamiento en el juicio, donde se estaba jugando su libertad, cuando a él ni le iba ni le venía nada en absoluto el tema, que fue circunstancial lo que le ocurrió a él. Él se decide a declarar. Entonces, esa forma de comportarse es la que a mí me da la idea de cómo debió de ser Cervantes y cómo pudo sobrevivir y por qué lo apreciaba todo el mundo. Entonces, tienes los mimbres para construir pues, un buen edificio donde represente esa personalidad pura del personaje. Y de hecho me han felicitado incluso catedráticos que se dedican a Cervantes. Y bueno, por eso es por lo que creo que bueno, está pues, bastante bien recogido cómo era él. La faceta humana. Sí. Este honor de soldado, ¿no? que se inició en la época de Gonzalo, que se llamaba tanto soldado de tercios, ¿no? Eso del tercio español. Sí, del tercio sí. Sí, de hecho, los tercios no solo eran soldados españoles, pero sin lugar a dudas los mejores profesionalmente desde el punto de vista militar y los que entendían ese concepto del honor como más propio, sin duda eran los españoles, efectivamente. Los cuadros de soldados españoles. Eso es. Sí, de hecho, yo en la novela hago un par de, por así decirlo, homenajes, y uno de ellos, no sé si sabéis que los soldados de los tercios españoles llevaban una cinta roja que le llamaban la divisa. Bueno, pues yo en la novela me invento que Gonzalo fue el primero que utilizó esa divisa, un poco como un homenaje, porque la divisa era digamos que era el distintivo de soldado español de los tercios honorable, la honorabilidad, la profesionalidad como combatiente. Y de alguna manera pues intento que Gonzalo sea pues el ejemplo a seguir, que lo fue no solo a nivel técnico, ya lo has comentado, la combinación de armas, fue el primero en esta época que empezó a utilizar el concepto de ataco cuando quiero, no cuando el rival quiere, fue el primero que utilizó la combinación de la artillería, la caballería ligera y los famosos infantes. Y todo esto, digamos que fue un poco su imaginación, pero también, por lo que cuento en la novela, por toda la experiencia que había tenido en la Guerra de Granada, que eso es lo que la gente desconoce, que fue no solo uno de los grandes generales de esa guerra, sino que utilizó la Guerra de Granada como un laboratorio, incluso en el aspecto que has comentado de honorabilidad. De hecho, por eso Boabdil le entregó la Alhambra, porque se la entregó a su amigo Gonzalo, y era amigo íntimo. De hecho, esta relación de amistad que tuvieron la narro en la novela, es uno de los ejes argumentales, de hecho. Yo la pregunta que quería hacer es, estoy de acuerdo, son dos grandes personajes de la época, pero precisamente es esa época. Desde los reyes católicos cuando se casan, que conforman lo que es la España moderna, a la conformación de lo que es el gran imperio español con Felipe II, con la unificación de Portugal, ¿no? Y la pregunta es, con la cantidad de personajes que hubo fascinantes en aquella época, ¿qué lleva a escoger esos dos en concreto? Porque mira que hubo cosas en aquella época, no sé, la vuelta al mundo, la conquista americana, etcétera, etcétera, etcétera.
Sí, lo que pasa es que yo, por ejemplo, tengo mi novela anterior, La casa del compás de oro, que es una radiografía de la Europa del siglo XVI. Entonces es el inicio de la Guerra de Flandes, todo es a través del impresor de Felipe II, que en realidad era un francés. Que nació pues, prácticamente en la miseria y consiguió pues, convertirse pues, en una multinacional de la época, porque estableció en estos momentos en Amberes está el Museo Plantin Moretus, que es Christophe Plantin, como digo, el impresor que consiguió atraer pues el interés de Felipe II, porque era el que mejor imprimía en el Occidente, o sea, en Europa, ¿no? Y por eso digo que a mí me ha traído ese siglo, me gusta. También he escrito mi primera novela sobre el siglo XV, sobre Gutenberg. Es que depende, en cualquier momento te fascina algo. En el caso de Cervantes, a mí me llamó la atención que nadie hubiera escrito sobre ese fragmento de su vida que es en Valencia y que tiene que declarar en un juicio por un asunto criminal, algo totalmente desconocido hasta 2016, que es cuando se encuentra su firma en el archivo del Reino de Valencia y se descubre el pastel. Entonces, claro, el que de repente te veas una llamarada y digas, esto es que lo tengo que escribir, porque empiezas a leer y te seduce. Dices, es que esto lo tengo que contar a mi manera. Y lo vives y lo disfrutas y te pasas la vida quemada, o sea, 4 años de tu vida, pero sábados, domingos, lo que haga falta, porque es que es como parte de tu ADN, lo necesitas. La palabra es esa, seducción. A mí también me sedujo la figura de Gonzalo. Es que me enamoré de él. Digo, ¿cómo es posible que este hombre tenga tanto desconocimiento, que haya muy pocas novelas escritas sobre él? Y tú lo has dicho, es seducción. Es que llega un momento que dices, ¿cómo es posible? Pero si este es un personajazo, ¿cómo no se ha escrito sobre él? ¿Cómo no se ha escrito una novela? Es increíble. Una cuestión que has comentado tú, en aquella época el concepto que tenemos hoy en día de patria, nación, eso no existía. Éramos españoles, sí, éramos del Reino de Valencia o del Reino de Castilla o del Reino de los condados catalanes, pero no teníamos ese concepto de soy español. Cuidado, sí que existía el concepto cultural de los españoles. No lo han inventado los Reyes Católicos, de hecho ya antes se les llamaba a los españoles. De la misma manera que Italia se unificó en el siglo XIX fue, pero realmente no eran todos italianos desde antes de los romanos, y sin embargo no existía la nación de Italia. ¿Por qué digo esto? Porque no era raro en aquella época que generales sirviesen a reyes de otras coronas, y no era nada raro, no se entendía que eso fuera traición. De la misma manera que en tu caso era un francés el impresor. Bueno, pues eso era normal en aquella época, no es como ahora. Claro, ahora nosotros llevamos como 2 siglos con ese concepto de nación en nuestro inconsciente colectivo, pero es que eso no existía entonces. Entonces, ¿dónde nació España? Pues es una pregunta complicada. Hay quien dice que con los romanos, hay quien dice que con los visigodos, pero esa idea que tenemos de se casaron los Reyes Católicos y ya somos España, tampoco es exactamente así. De hecho, Castilla y Aragón mantuvieron un montón de fueros, de leyes, incluso de instituciones diferentes, mucho después de los Reyes Católicos. No sé muy bien dónde decir somos España, pero eso de yo estoy al servicio de la corona de Aragón, la corona de Castilla, la corona de España, y sin embargo soy francés, italiano, eso era habitual, pero en las 2 direcciones, tanto españoles que servían a otros reyes como extranjeros que servían a los reyes, entre comillas, de España. Bueno, España era la península en aquella época. Eso es. Bueno, la monarquía hispánica. Monarquía hispánica, los reyes, los territorios peninsulares que llamaban. Sí. Sí, eran las Españas. Exacto, correcto. De hecho, yo solo comento en mi novela que en aquella época se hablaba en plural, de sí, las Españas, Españas, no de la España. Sí, sí. Y tenemos un historiador, que es el chaval, tú, que has presentado antes, ¿no? No es la base de la Constitución de la PEPA, cuando a partir de ahí es cuando realmente se constituyó por eso, una España ya unida. Muy bien. Por eso comentábamos que es más un concepto decimonónico, es prácticamente de inicio del siglo XIX, lo que hoy entendemos por España, así es. Sí, sí. Cuando nace el Estado-Nación, la concepción es en los siglo XIX. Exacto. Pero
sí que es verdad que aunque no existe una idea unitaria de Estado, porque el concepto de Estado tampoco no existía eso. Era el imperio español. Del rey de tal, ¿no? Eso es. Pero sí que hay un proto-concepto, vamos a llamarlo de alguna manera, que cultural, realmente nace en esta época. Eso es. Y muy ligado al hecho de armas, ¿no? Porque son soldados Eso es. que combaten por. Entonces yo combato por el rey, que es rey de Sicilia, de Nápoles, de Valencia, de tal. Pero sí que empieza a surgir esa concepción de unidad contra, también a partir de contra otro, ¿no? Entonces nosotros todos estamos contra el francés. Que contra el contra otomano. Francia, Contra el francés, eso es, ¿no? exacto. O contra el inglés, o contra el hereje, o contra el... No era contra Francia, no era una guerra contra Francia, era contra el francés, porque era contra los ejércitos del rey de Francia, y también, claro, es eso, que los tercios los pagaba el capitán, era la bandera de don no sé quién. Y el nombre del tercio... Eso es, y el nombre del tercio solía llevar el nombre del maestre de campo. Era el tercio de Sarmiento, no era el tercio 3/4, no, era el tercio de Sarmiento, por ejemplo. Te llamo chaval por lo joven que te veo, perdón. Gracias, yo he pasado de maravilla. No, que digo, Mejor que la cerveza que voy a tomar. ¿Alguna pregunta más? Bueno, pues abajo hay libros tanto de mi compañero Fernando como mío y que estamos aquí dispuestos de firmaros todos los que queráis. Exacto. Si queréis para regalar o para vosotros mismos, porque es un regalo estupendo, pues aquí estaremos. A vuestra disposición. Gracias a vosotros.